Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todos. Me da mucho gusto. Bueno, pues ahora he estado pues siguiendo las mesas y ahora pues me toca a mí pues también intervenir, ¿no? Particularmente en esta mesa del ciclo de conversatorios, que es la que pues puntualmente, digamos, recoge la inquietud original, ¿no? Que era pues contestar a una pregunta derivada de la reforma judicial. La pregunta era si tiene el pueblo de México el derecho de elegir a sus juezas y sus jueces, ¿no? Entonces, bueno, esta mesa recoge puntualmente esa inquietud original del ciclo y bueno, la idea es pues que podamos seguir pues abrevando de la experiencia y los conocimientos de los ponentes. Y bueno, el día de hoy me toca a mí participar y por supuesto con mucho gusto. Escribí la ponencia, la voy a compartir y voy a ir intercalando pues con algunos comentarios, ¿no? Para no perderme. Bueno. Mientras queden dudas pendientes de aclarar y subsista la desinformación, seguirá siendo necesario precisar en qué consisten los recientes cambios constitucionales en materia judicial y cómo es que se harán efectivos. Pero también es menester no olvidar los motivos de una innovación jurídica tan significativa, así como dar cuenta de los múltiples claroscuros presentes en la cultura jurídica nacional que obstaculizan su implementación. En las últimas semanas hemos visto incluso pues intervenciones de prestigiosos juristas extranjeros como el doctor Roberto Garagarella o el mismo doctor Ferrajoli, que han expresado su posicionamiento en relación con la llamada reforma judicial, ¿no? No obstante, y esto es parte del contexto en donde me parece a mí que se justifica el que se hagan estas clarificaciones, pues parece que las posiciones que ellos han vertido, pues son posiciones que también derivan pues de una cierta falta de información, si no es que desinformación, ¿no? Sobre la literalidad del texto constitucional vigente, ya la reforma es parte de la Constitución, y también pues sobre el propio contexto mexicano, ¿no? Que me parece a mí que son elementos pues muy importantes para pues poder dar una opinión fundada sobre las implicaciones, el sentido y las implicaciones de la reforma judicial, ¿no? Incluso pues ha habido un cierto dejo de condescendencia, ¿no? En relación con los legisladores que han llevado adelante la reforma y también con las y los abogados o los miembros de la comunidad jurídica nacional, pues que de alguna u otra manera pues hemos respaldado y hemos tratado de sumar esfuerzos pues para aclarar qué sí es y qué no es la reforma judicial, ¿no? Bueno, me parece a mí que este escenario es el que justifica que volvamos y precisemos pues algunos de los tópicos pues más discutidos en torno a la reforma. Bueno, yo hice una lista de 7 preguntas que me parecieron interesantes para pues contestar y compartir con ustedes, ¿no? Y que seguramente pues podrán también sumar para despertar otras inquietudes y a lo mejor pueden ayudar también a resolver algunas, ¿no? En primer lugar, bueno, pues ¿cuáles son las causas que hicieron necesaria la reforma judicial, ¿no? Parece que ya en este momento donde ya pues más bien están discutiendo si es posible, ¿no? Revisar la constitucionalidad de una reforma que ya es parte de la Constitución, pues pareciese ser que ya no es necesario preguntarnos de dónde viene la reforma judicial, ¿no? A mí me parece que es muy importante tenerlo siempre presente y no olvidarlo porque es el horizonte de reflexión y también práctico en el que estamos todas y todos ubicados, ¿no? Destacados miembros de la comunidad jurídica nacional, y estoy pensando pues en juristas de gran prestigio como el ministro en retiro José Ramón Cosío, por ejemplo, han sostenido que esta reforma es producto de una desaveniencia personal, de una revancha y hasta de un capricho, ¿no? Sobre todo pues con la imagen esta de la presidenta de la Corte, la ministra Piña, pues no levantándose a saludar al presidente López Obrador en uno de los festejos por la conmemoración de la Constitución de 1917 allá en Querétaro, ¿no? Que seguramente ustedes recordarán. Bueno, más allá de la simpleza de este parecer, pues es importante percatarse de 2 cosas, ¿no? En este discurso. Se trata de una opinión, si bien cándida, pero es una opinión que banaliza y reduce un complejo proceso político e histórico a unos cuantos hechos azarosos y meramente circunstanciales.
Sin embargo, tal parecer no es una opinión aislada, pues se enmarca en una estrategia retórica más amplia que busca desacreditar la reforma judicial por carecer, supuestamente, de una motivación racional que la justifique. Obviamente, las causas del cambio constitucional son mucho más complejas que las motivaciones psicológicas e irracionales aducidas por quienes se oponen a priori a esta reforma. Al respecto, pues es importante recordar que la vía constitucional no fue la primera opción que se puso sobre la mesa para avanzar en la transformación del Poder Judicial, pero sí fue la alternativa adoptada cuando las resistencias internas hicieron imposible seguir otro camino. Las razones de tal escepticismo al seno de la judicatura incluyen angustias económicas y profesionales, muchas de ellas producto también de la desinformación, además de fobias populistas y comprensiones limitadas del presente mexicano que esconden un gran desprecio por la incursión del pueblo en la política, como ya lo ha señalado en el noticiero de Carmen Aristegui el doctor Lorenzo Meyer, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal publicada en la Gaceta Parlamentaria a principios de febrero de este año, es la fuente oficial por antonomasia para conocer las causas que hicieron necesaria la reforma judicial. En este documento se hace referencia expresa tanto a la ausencia de una verdadera independencia en las instituciones encargadas de impartir justicia, como al distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana y sus autoridades judiciales, para justificar la presentación de la iniciativa. Ahora bien, las razones aducidas deben leerse en el contexto histórico de transformación social y renovación normativa e institucional por la que atraviesa el país. En palabras del documento, citando el documento, la intención de la reforma es poner al Poder Judicial a la altura de los retos del país y las demandas sociales, así como dotarlo del respaldo y la legitimidad democrática indispensables para hacer valer sus decisiones. Segunda pregunta: ¿qué justicia y qué jueces exige la reforma judicial? Más allá del distanciamiento social y la falta de confianza, el gran motivo detrás de la reforma es que, así como está, el Poder Judicial no constituye un verdadero agente del cambio social. Muy por el contrario, el Poder Judicial, ante los ojos de los reformadores, para ellos es visto como un reducto del conservadurismo y un dique para la transformación. Y es que la justicia que ofrecen los órganos jurisdiccionales no es la justicia que reclama el pueblo de México. La justicia formal es una justicia insensible y abstracta, que solo técnicos muy especializados son capaces de administrar, según cierto parecer. Pero la justicia que las mayorías reclaman es de otro tipo. Se trata de una justicia sustantiva y concreta, históricamente determinada, impartida por personas comprometidas con el interés público nacional y empáticas con una sociedad desgarrada por la desigualdad. Administrar justicia no es simplemente un asunto de técnica jurídica. Impartir justicia es también un humanismo. La noción formal de justicia empata con un cierto perfil de juez, conforme al cual los operadores judiciales se conciben ajenos a la sociedad y por encima de ella, pues solo así es que alcanzan la pureza con que se les conmina a conducirse. Bajo tales términos, los operadores judiciales serían los dogmáticos del derecho por excelencia, mónadas ensimismadas y autosuficientes que tienen a la ley por su única referencia válida para tomar decisiones. No obstante, a pesar de estas creencias gremiales, los operadores judiciales no existen por fuera de la historia y sus contextos particulares, pues son parte de la misma sociedad que juzgan, y al juzgar a terceros también se juzgan a sí mismos. El juez independiente e imparcial es una ficción doctrinal sancionada legalmente que apela a la vocación apolítica, la ausencia de prejuicios o la neutralidad ética de quienes imparten justicia, y que busca ser garantizada mediante la llamada inamovilidad judicial y las altas remuneraciones que han llegado a percibir. Por demás está decir que el neoliberalismo sacó buen provecho de la noción formal de justicia y de este modelo del juez puro. Sean o no sean electos, los operadores judiciales deben afrontar los problemas derivados de la naturaleza interpretativa del derecho. De conformidad con autores como García Amado, para limitar el poder de los operadores judiciales al momento de interpretar, no hay más que confiar en la carrera judicial, asegurar que sean designados como titulares de los órganos jurisdiccionales los abogados técnicamente más competentes y fortalecer sus capacidades de argumentación en aras de que puedan justificar mejor las sentencias.
Pero si los operadores judiciales son electos, adicionalmente, pues deberán estar prevenidos frente al oportunismo político y el determinismo partidista. Sugirió García Amado hace algunas semanas en la sede principal de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Habría que precisar que en el caso de la reforma judicial mexicana, el principio de legalidad y otros, como los de independencia e imparcialidad, son de observancia obligatoria, así como que los partidos políticos no son quienes eligen o elegirán a los operadores judiciales. En ese sentido, la única ideología que se les permite tener a los jueces es la de la propia Constitución, sin importar su orientación y sus contenidos. Pero aquí, quienes defienden esta tesis incurren en un formalismo de culto al texto constitucional, que les impide percatarse de que la ideología constitucional también es una ideología, y seguramente la ideología representativa de algún interés particular de la sociedad que no se pone por encima de la Constitución, sino que se coloca como la Constitución misma, y al que quedarán subordinados el conocimiento y la técnica de los juristas y los operadores judiciales. Para García Amado, el juez está autorizado a interpretar la norma, pero no está autorizado a sustituirla. Es este su límite absoluto, en un Estado democrático o en un autoritario. El modelo de juez que promueve ahora la Constitución mexicana es el de un juez para la democracia, donde la orientación y los contenidos de la norma sí importan, y donde el conocimiento y la técnica de los operadores judiciales se entienden como capacidades del Estado al servicio del interés público nacional. Tercera pregunta. ¿Tiene el pueblo de México el derecho de elegir a sus jueces? La reforma judicial ya es parte de la Constitución y, por lo tanto, sus contenidos se han convertido en normas vigentes del más alto nivel dentro del orden jurídico mexicano. Este es un hecho innegable a consecuencia del cual la elección por voto popular directo de los operadores judiciales es inminente. Así las cosas, es dable afirmar hoy por hoy que la Constitución reconoce el derecho fundamental del pueblo de México a elegir a sus jueces, magistrados y ministros, en congruencia con el principio de progresividad que guía la expansión de los derechos político-electorales de la ciudadanía hacia el ámbito del poder judicial. Al respecto, hay quienes dicen que politizar la justicia es un riesgo, como si el cargo de ministro no fuese un cargo político o como si los asuntos que conocen los tribunales no fuesen asuntos políticos. Platón y Aristóteles no estarían de acuerdo con que la política y la justicia van por cuerdas separadas. La política es el medio en que se realiza la justicia, el espacio en que surgen y se resuelven las controversias sociales. Precisamente porque la justicia ha permanecido demasiado tiempo ajena a la sociedad y por ser en muchos sentidos un asunto que se trata y resuelve en privado, es que la función judicial se encuentra hoy cuestionada. Durante el neoliberalismo, el poder judicial se volvió una pieza clave para la desviación de poder. Por ello es que hay que recuperar este espacio público y revertir su perversión. La elección de operadores judiciales tiene tal propósito. Ni la democracia ni la Constitución mexicana están en peligro por el hecho de que ahora los operadores judiciales sean electos mediante voto popular. Al final de cuentas, la elección de jueces, magistrados y ministros realiza el mandato de democracia que ordena la propia Constitución. 4. ¿La reforma judicial anula la división de poderes? Como puede verificarse al revisar el capítulo 4 del título 2 de la Constitución vigente, la reforma judicial no supuso la desaparición del Poder Judicial ni de ninguno de sus órganos jurisdiccionales. El artículo 49 constitucional sigue diciendo que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que la división de poderes se conserva en los términos en que la hemos conocido hasta ahora, al menos desde 1917. Autores como Miguel Carbonell o el ministro Alcántara. Entonces vamos a continuar después de estas dificultades técnicas y bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno, iba yo a pasar a la pregunta número 4. ¿La reforma judicial anula la división de poderes? Como puede verificarse al revisar el capítulo 4 del título 2 de la Constitución vigente, la reforma judicial no supuso la desaparición del Poder Judicial ni de ninguno de sus órganos jurisdiccionales. El artículo 49 constitucional sigue diciendo que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que la división de poderes se conserva
Pues en los términos en la que la hemos conocido hasta ahora, pues desde 1917. Autores como Miguel Carbonell o el ministro Alcántara Carrancá consideran que la reforma judicial pone en vilo la efectiva división de poderes al comprometer la independencia judicial y la imparcialidad de los operadores judiciales. Frente a esto, habría que recordar que el artículo 100 constitucional prevé que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sea competente para investigar y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que actúen en contra de los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. De igual manera, este mismo artículo 100 establece que la carrera judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Más aún, la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales también se garantizan cuando el artículo 100 y el título 4 de la Constitución regulan las hipótesis y procedimientos de remoción, destitución y separación de sus encargos, así como con el principio de inamovilidad y los impedimentos previstos en los artículos 94, 97, 99 y 101. Además, según el artículo 17 constitucional, los operadores judiciales deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En suma, la independencia e imparcialidad son principios reconocidos y garantizados por la Constitución, por lo que podemos estar tranquilos si es que de esto depende la división de poderes y la buena salud del Estado de Derecho. Ahora bien, lo que sí sucederá con la reforma es la democratización del Poder Judicial, el único poder público cuya integración se mantenía ajena al voto popular. Para evitar confusiones en este punto, es importante distinguir la representación política de la representación jurídica, así como del llamado mandato imperativo. En los gobiernos representativos del mundo, los gobernantes mantienen una independencia relativa respecto de sus electores. La representación política es precisamente la figura que se asocia con la elección de los operadores judiciales por voto popular, lo cual no implica que puedan actuar arbitrariamente, pero tampoco supone que sus electores puedan darles órdenes vinculantes. Así las cosas, los principios de independencia e imparcialidad seguirán siendo exigibles para los operadores judiciales, pues su función seguirá siendo impartir justicia conforme a leyes expedidas con antelación a los hechos, según su competencia y atendiendo las formalidades esenciales del procedimiento en términos de lo que de por sí ya establecía el artículo 14 constitucional todavía vigente. De igual manera, con fundamento en los artículos 6 y 100 constitucionales, debe tenerse presente que los operadores judiciales electos también serán evaluados, deberán rendir cuentas y actuarán con transparencia, además de que podrán ser sujetos de responsabilidad a causa de sus acciones u omisiones. En consecuencia, quienes impartan justicia deberán ceñirse a aplicar la ley sin más propósito que hacerla cumplir y confirmar la Constitución, y lo harán atendiendo los principios que tradicionalmente han guiado su actuación, pero sin quedar atados de facto a intereses mezquinos que puedan desvirtuar la función judicial, pues en última instancia la fuente prístina de legitimidad será el voto popular, fortalecida por su conocimiento del derecho, su compromiso con el interés público nacional y su desempeño eficaz. Pregunta 5. ¿Qué tiene que ver la soberanía popular con la elección de operadores judiciales? Al leer de manera conjunta los artículos 39, 40, 41 y 49 constitucionales, queda claro que todo poder público, incluido el supremo poder de la Federación y sus órganos legislativo, ejecutivo y judicial, emana del pueblo y se instituye en su beneficio, así como que la soberanía popular se ejerce mediante órganos constituidos en el marco de una república representativa, democrática, laica y federal. En este sentido, elegir operadores judiciales mediante el voto ciudadano es congruente con la soberanía popular y la forma de gobierno del Estado mexicano. De hecho, la reforma judicial perfecciona la división de poderes al hacer partícipes de la forma de gobierno republicana, representativa y democrática a la totalidad de los órganos constituidos federales y locales. De esta manera, el poder público instituido, según la forma de gobierno y que se ejerce con base en el principio de legalidad, encuentra unidad y coherencia al vincular la soberanía del pueblo con el interés público nacional. He aquí la verdadera importancia de instaurar el voto popular como mecanismo para elegir operadores judiciales. La reforma judicial no solo no es contraria a la Constitución, sino que la confirma y desarrolla al ampliar los derechos político-electorales de los ciudadanos y afinar la definición de poderes, la definición de poderes al llevar las elecciones al Poder Judicial. Sexta pregunta.
el Poder Judicial dejará de ser un poder contramayoritario. Esta tiene una especial complejidad técnica, ¿no? Y es donde me parece a mí que hay pues muchos de los errores que se están cometiendo en los debates públicos y en las mesas de análisis, y es uno de los dogmas que presentan quienes se oponen, duros, teóricos, digamos, pero son más bien ideológicos, liberales, que presentan quienes pues se han estado oponiendo, ¿no? Los juristas reconocidos que se han estado oponiendo a la reforma. Bueno, la doctrina constitucional de talante liberal suele distinguir entre órganos que representan intereses políticos y órganos que garantizan derechos universales, así como entre órganos de mayorías y órganos contramayoritarios, para justificar la caracterización de los tribunales precisamente como órganos garantes de derechos humanos y contramayoritarios frente a los poderes legislativo y ejecutivo, que son descritos como órganos representativos de intereses políticos mayoritarios. Sin embargo, todos los órganos públicos representan directa o indirectamente intereses políticos, a la vez que todos tienen el deber de garantizar los derechos fundamentales de las personas. De igual manera, que haya órganos públicos cuya fuente de legitimidad sea democrática, porque sus titulares son electos mayoritariamente por la ciudadanía, no significa que los órganos públicos cuyos titulares son designados por otros órganos públicos sean instancias contrarias a los órganos públicos cuyos titulares fueron electos mayoritariamente por la ciudadanía. Es absurdo pensar por principio que las instituciones de un mismo Estado se distinguen y enfrentan por su carácter mayoritario o contramayoritario. Todos los órganos públicos que forman parte de un mismo orden estatal deben velar por los derechos de las minorías, por los derechos de las mayorías y por los derechos del conjunto de la sociedad, y además deben hacerlo bajo el principio de legalidad y en el horizonte del interés público nacional. La distinción referida esconde tras de sí una ideología profundamente antidemocrática, que concibe a los tribunales como instrumentos de protección de las minorías burguesas amenazadas por el avance político de la plebe, es decir, de las grandes masas de trabajadores y campesinos cuya acción consciente y articulada podría comprometer su dominio de clase. Sería bueno releer a Tocqueville para entender el punto. Cuando ciertos sectores de la comunidad jurídica nacional emplean estas doctrinas sin dar cuenta de los contextos políticos y las condiciones históricas en las que emergen y donde tienen pleno sentido, también vacían sus contenidos y desvirtúan sus teorías y conceptos. La reforma judicial no anula, ni restringe, ni suspende los derechos de las minorías políticas, étnicas, culturales u otras. El reconocimiento del derecho del pueblo de México a elegir a sus operadores judiciales no afecta los derechos de las minorías, al contrario, se trata de un derecho político electoral que también podrá ser ejercido por las minorías. El meollo de la reforma consiste en democratizar un espacio público tomado por una minoría de vocación conservadora y antipopular. En ese sentido, las únicas minorías que peligran son las élites judiciales y las redes oligárquicas de poder que durante décadas se han apropiado y servido de un poder público. Para rematar, la Constitución no dice por ningún lado que el Poder Judicial sea un poder de minorías o contramayoritario. Aquí de nueva cuenta, los operadores judiciales han impuesto una doctrina académica fuertemente ideológica de interpretación constitucional, poniendo sus creencias por encima de la Constitución. Pero no es la Constitución la que habla en estos términos de los poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, y tampoco del Judicial. Esta es una doctrina académica que ha sido retomada en tribunales, pero no es lo que dice la Constitución, ¿no? Gracias. Ya voy para la última. Pregunta número 7. ¿Qué hay de la educación jurídica? Bueno, la reforma judicial no pretende y no puede superar las contradicciones constitutivas de la sociedad moderna, pero sí alcanza para poner en entredicho y trascender los dogmas del constitucionalismo liberal contemporáneo, sin desconocer el Estado de Derecho, la división de poderes o las garantías individuales y sociales. Todas ellas triunfos civilizatorios, ¿no? Además de que nos lleva esta reforma a cambiar la manera en la que se entiende la función judicial y el modo en que se cumple con ella. Como un efecto colateral de este cambio constitucional, la decadencia de la cultura jurídica neoliberal se ha evidenciado en toda su profundidad. Los ideólogos y autores paradigmáticos del periodo,
con los que yo estudié y leí, y seguramente varios de ustedes, así como el arsenal teórico y conceptual acumulado, están dejando a la vista del público sus límites más grotescos, su incomodidad con el presente y su incapacidad para seguirle el paso a la historia. Los ideólogos de la modernización jurídica neoliberal y la democracia constitucional se han visto obligados a salir de sus cubículos universitarios, dar un paso al frente y mostrar su verdadero rostro. Gracias a la reforma judicial, ahora es más fácil saber quién es un abogado progresista y quién es un abogado conservador. Las élites académicas en la comunidad jurídica mexicana son en su mayoría profundamente reaccionarias y antidemocráticas. Merced a la reforma judicial, ya no lo ocultan más. El debate y la algarabía que han traído consigo las nuevas disposiciones constitucionales al interior de la comunidad jurídica nacional y particularmente entre operadores judiciales dan muestra de la compleja crisis que padece el pensamiento jurídico mexicano y los órganos encargados de impartir justicia. En el fondo, se trata de una crisis de la educación jurídica, particularmente de las escuelas judiciales, pues ha quedado claro que así como los operadores judiciales pueden emitir sentencias sesgadas, también los doctrinarios pueden acomodar sus teorías según lo exijan las circunstancias. De igual manera, los hechos recientes han dejado expuestas las miserias de la argumentación jurídica en sede judicial y en el ámbito académico mexicano. Resoluciones sin fundamento por un lado y análisis repletos de falacias por otro. Los operadores judiciales encubren los contenidos ideológicos de sus discursos normativos con la autoridad pública que detentan, mientras que el claustro de juristas encubre sus consignas bajo el aura de su presunto prestigio intelectual. Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el proyecto de sentencia del ministro Alcántara Carrancá, las múltiples suspensiones emitidas por jueces de distrito, los programas de Justicia TV, los análisis técnicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Amicus Curiae del 18 de octubre son prueba de lo antedicho. Parece claro, entonces, que la consolidación de la reforma judicial exige también un cambio radical en la formación de los abogados. Justo aquí coinciden de nueva cuenta las políticas de la justicia y las políticas del conocimiento. Muchas gracias. Encuentran acompañándonos de manera presencial. No sé si alguien quisiera realizar alguna pregunta o algún comentario. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ambos ponentes. Una exposición pues muy clarificadora y además pues que te deja con las ganas, ¿no?, de comprometerte más desde el lado de los abogados. Yo soy estudiante de Derecho. Bueno, yo tengo una pregunta para el maestro Raimundo Espinosa y las dos para ambos ponentes. La primera, bueno, entiendo que el discurso con el que se emplea pues la defensa de la reforma, pues actualmente predomina la no revisión en aras de la supremacía constitucional. Pero, bueno, usted, maestro Raimundo Espinosa, pues propuso una manera de argumentar en caso de que ésta se revise. Bueno, ¿esto aplica en este caso en concreto o cree que es una interpretación que se puede extender a todas las revisiones de las reformas? De ser así, ¿por qué no se aplicó esta revisión en ciertas reformas abiertamente inconstitucionales, como lo fue pues la reforma energética cuando la tiraron, ¿no?, o con la abiertamente inconstitucional reforma al derecho indígena, artículo 2? Bueno, ambos ponentes me gustaría escuchar su respuesta también. Y bueno, para ambos, ¿no?, ¿qué propuestas tendrían para una reforma integral del sistema de justicia? ¿Qué acciones creen que debería llevar a cabo un jueza, magistrado o ministro, ministra, para reforzar el acceso a la justicia de mano del pueblo? Y bueno, la tercera, comentaron ambos ponentes sobre el carácter reaccionario de la judicatura en proceso de transformación, pero las y los abogados, pues me consta, ¿no?, constantemente somos adoctrinados para actuar así en las facultades de Derecho y pues es un esfuerzo de resistencia el no caer en esas tentaciones, ¿no? E incluso pues se sienten ajenos al pueblo, como si pues, los abogados y los jueces no pertenecieran a la gran masa, vaya, al pueblo. En ese sentido, y con ánimos de conocer su opinión sobre los comentarios elitistas, clasistas y hasta racistas que pues, se escuchan en las aulas, ¿solo los abogados pueden ser jueces? ¿Por qué consideran que la idea del juez únicamente puede ser un abogado? ¿Por qué consideran que esta idea permeó tanto en las facultades? Gracias.
¿Les parece que, derivado de que son 3 preguntas, y para darle el tiempo necesario, porque bueno, pues son preguntas que considero también muy importantes, damos respuesta a estos cuestionamientos y en caso de que haya más, hacemos una siguiente ronda? Sí, bueno, a ver, sobre el tema de si es posible revisar la constitucionalidad de una reforma, ¿no? Y particularmente, pues, el caso que no está cerrado porque el grupo todavía mayoritario de ministros en la Corte, pues, parece que se saca un nuevo as de la manga, ¿no? Para tratar de llevarlo adelante. Bueno, habría que ubicar bien el contexto del problema, ¿no? No es algo que no se haya debatido antes. Hay mucho debate en México y a nivel internacional sobre este tema, ¿no? Porque ha habido otros casos, ¿no? En diferentes países y aquí mismo. Entonces, bueno, a ver, si hay otros casos que han sucedido, no ahora, sino de tiempo atrás, y también hay, pues, teoría sobre el tema, ¿no? En el caso particular de México, pues habría que recordar que, pues, una de las opciones que en su momento se tuvo precisamente para, pues en un proceso de lucha o de resistencia en contra de reformas que eran, pues, que iban en contra, ¿no?, del espíritu de la propia Constitución del 17, o que obstaculizaban incluso derechos sociales, ¿no?, o que pues apuntaban al desmantelamiento de las capacidades públicas del Estado mexicano, ¿no? Como, por ejemplo, pues la reforma del artículo 27 constitucional en el sexenio de Salinas de Gortari por el tema de la propiedad ejidal y la propiedad comunal, ¿no?, la propiedad social en el campo, por un lado, o bien la reforma energética del Pacto por México durante el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo. Pero ha habido, pues, también otras, ¿no? Otras más, pero estas son muy claras. Digo, está ahí el ejercicio. Tú mencionaste el caso del artículo 2 constitucional. Bueno, pues en esa ocasión hubo múltiples juicios de amparo y también se estrenaron controversias constitucionales en ese momento. Incluso se intentó alguna acción de inconstitucionalidad contra la reforma de Fox al artículo 2, ¿no? En fin, o sea, estos debates han sucedido. Claro, las posiciones políticas eran distintas, porque en ese momento, pues, eran los movimientos sociales o la izquierda, digamos, que no estaba en el poder o no tenía posiciones mayoritarias en el poder, quienes intentaban por estos cauces legales, además de la presión mediática y la movilización social, por supuesto, ¿no? Y ahí también en esos contextos hubo estos debates. Y ahí, bueno, pues diferentes abogados, más o menos como pasa hoy, pues divididos, con opiniones distintas, pues unos decían que no era posible, eran los abogados del poder, y otros decían que era posible, y esos eran los abogados que acompañaban los procesos sociales, ¿no? Ese es un dato bien importante, porque ahora la historia ha dado una vuelta, ¿no? Y la posición es diferente. Pero en esa diferencia uno no debe dejarse, pues no es tan sencillo, ¿no? Todavía hay que matizar más, porque la batalla, aquellas causas, pues eran una batalla en distintas, porque en ese momento, pues eran los movimientos sociales o la izquierda, digamos, que no estaba en el poder o no tenía posiciones mayoritarias en el poder, quienes intentaban por estos cauces legales, además de la presión mediática y la movilización social, por supuesto, ¿no? Y ahí también en esos contextos hubo estos debates. Y ahí, bueno, pues diferentes abogados, más o menos como pasa hoy, pues divididos, con opiniones distintas, pues unos decían que no era posible, eran los abogados del poder, y otros decían que era posible, y esos eran los abogados que acompañaban los procesos sociales, ¿no? Ese es un dato bien importante, porque ahora la historia ha dado una vuelta, ¿no? Y la posición es diferente. Pero en esa diferencia uno no debe dejarse, pues no es tan sencillo, ¿no? Todavía hay que matizar más, porque la batalla, aquellas causas, pues eran una batalla en defensa de la propia Constitución y de la soberanía y el interés público nacional. Era una defensa por esas causas, ¿no? Cuando el día de hoy se dice
que es posible revisar la constitucionalidad de una reforma a la Constitución y se hace una serie de marañas teóricas para justificarlo, pues hoy quienes están haciendo eso pues son quienes antes llevaron quienes en el periodo neoliberal participaron y llevaron adelante pues muchas de estas reformas contrarias a la Constitución y en su momento pues no estaban de acuerdo en que se pudiesen revisar esas reformas, ¿no? Eso también hay que señalarlo. Y el día de hoy pues lo que ellos están representando es una posición que no es progresista en ningún término, pero además es una posición pues que no va tampoco fortalece la soberanía nacional ni la democratización de las instituciones públicas, ¿no? Entonces hay ese matiz. La historia sí dio una vuelta, pero además hay otros matices que es importante tomar en cuenta como contexto del debate más, digamos, más técnico, ¿no? Ahora, a mí me parece en ese debate ya más técnico que pues todas estas, las reformas a una constitución, pues en principio tendría que ser posible revisarlas, ¿no? Porque puede suceder violaciones de procedimiento y puede haber violaciones de contenido, ¿no? Contradicciones en la propia Constitución. En principio y teóricamente, bueno, pues ese es el primer punto. Es muy importante que nosotros veamos que la manera en la que se resuelve este debate puede ser como ya se está llevando a cabo con la propuesta que han llevado los legisladores de Morena y decir, pues elevar a rango constitucional la imposibilidad para promover, en este caso, el juicio de amparo, que ya estaba en la ley de amparo, artículo 61, fracción primera, la imposibilidad para la procedencia no es procedente del amparo referido o cuando tiene por objeto, pues impugnar reformas constitucionales, ¿no? Eso se está elevando ahora a rango constitucional. Esa es una posibilidad. Y ahí más bien lo que se está pensando es que, bueno, pues para cambiar la Constitución se van a requerir mayorías y cuando otros partidos de otros colores, con otros programas, etcétera, obtengan esas mayorías, pues estarán en condiciones de cambiar la Constitución y ya veremos si sucede. A lo mejor no sucede, ¿no? Y Morena tendrá pues muchos más años en el poder. Esa es una manera de resolver el asunto. Pero a mí me parece que si tuviésemos que enfrentarnos a la situación de que se revisara la constitucionalidad de la reforma, pues tampoco habría mucho de qué preocuparse. Claro, políticamente esa es la estrategia que está siguiendo la derecha el día de hoy para bloquear y bajar la reforma. Es lo que ellos quieren lograr, no lo van a poder hacer, ¿no? Pero suponiendo que pasara y se tuviese que revisar, lo cierto es que yo creo que pues no habría mucho problema en encontrar los argumentos para defenderla. Y son dos cosas, y muchas más seguro, pero hay dos muy elementales en el tema del voto popular, ¿no? La elección por voto popular de jueces. Primero, pues que hay se trata de la expansión de un derecho político electoral de todas y todos los ciudadanos, que ya de por sí está previsto en la Constitución y es ampliamente reconocido, que es el fundamento de las instituciones democráticas contemporáneas. Bueno, pues ese derecho se está expandiendo porque se está llevando a un ámbito donde no estaba, que es la sede judicial, ¿no? El Poder Judicial. Pues eso es incluso aplicación del principio de progresividad que rige los derechos humanos, ¿no? En fin, ahí hay un primer argumento que me parece que pues no hay manera, ¿no? de ir para atrás ahí. Y el segundo, pues es que si la forma de gobierno es una república representativa y democrática, ¿no? Además de laica, federal, popular, bueno, una república representativa y democrática como forma de gobierno, pues nada más coherente que llevar esa caracterización, tomarse en serio esa caracterización, esos principios y llevarlos pues a la totalidad de los órganos públicos, y eso implica llevar esta forma republicana, representativa y democrática también al Poder Judicial. De esa manera, pues se perfeccionan los artículos de la Constitución que tienen que ver con la división de poderes, la misma soberanía popular,
pues la forma de gobierno se perfecciona, porque entonces sí habrá plena coherencia y realización. Todos los órganos públicos del Estado mexicano pues van a responder a esta forma de gobierno republicana, representativa y democrática, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tendría que decir sobre esta pregunta. Yo creo que si se tuviese que revisar la constitucionalidad de la reforma, hay muchos argumentos y sólidos para poderla defender, y tendría que ser así. Y bueno, pues eso incluso la haría más sólida, porque ya hubiese, pues en medio de la discusión pública, pues podría también quedar muy claro por qué esta reforma no es contraria a la Constitución, sino que más bien la enriquece y la desarrolla, ¿no? Luego, perdón que me extendí, pero es que es muy compleja esa pregunta, ¿no? Luego, propuesta integral para reformar el acceso a la justicia. Bueno, hay gente con mayor conocimiento y experiencia en ese tema. Yo lo que sí creo es que, pues es muy importante que esa distancia que hay entre los operadores judiciales y, como les dicen ellos, los justiciables, pues esa brecha tendría que cerrarse, ¿no? Y más bien, pues sería muy importante, así como hablamos de políticas públicas participativas y demás, pues sería muy importante también que hubiese una mayor participación de quienes forman parte de los procesos judiciales en el acceso, no en el acceso, en la construcción de la justicia. Eso sería muy, muy, muy interesante. Cómo involucrar a la gente que acude a un tribunal en la construcción de la justicia que está reclamando, ¿sí? Pero bueno, pues eso tiene su complejidad. En este momento, pues yo no veo abogados ni operadores judiciales preparados para llevar adelante un ejercicio de esa manera, aunque hay cosas que se pueden parecer, ¿no? Esto de los mecanismos alternativos de solución de controversias, bueno, pues, pero había que plantearlo en sede judicial, no para evitar llegar a la sede judicial, que es un poco como se plantea ahora, ¿no? En fin, o sea, hay alternativas que se pueden tomar para desarrollar esta idea, pero a mí me parece pues muy importante romper con eso, y tiene que ver con el sentido que ya nos comentaba el doctor Fernando, de pues jueces del pueblo, ¿no? Pues el juez del pueblo tiene que ser cercano al pueblo, y la justicia me parece a mí que se tiene que construir no solamente para el pueblo o en nombre del pueblo, sino con el pueblo, ¿no? Bueno, y la tercera, solo los abogados pueden ser jueces. Es curioso porque leía yo algunos de el amicus curiae que se presentó hace unos días por varios juristas mexicanos y del extranjero muy connotados, y yo conozco a varios de ahí que en sus clases y conferencias pues les gusta citar mucho autores extranjeros, como Ronald Dworkin, por ejemplo, ¿no? Y en sus clases eso enseñan, y el imperio de la justicia y todo esto. Entonces, cuando van a hablar sobre los jueces, no, pues el juez Hércules y el juez no sé qué y y dicen ellos, bueno, y lo preguntan, ¿no? Así a ver cómo reaccionan los estudiantes. ¿Y por qué no un juez filósofo, no? ¿Por qué no necesariamente tiene que ser el juez un abogado? Bueno, yo los recuerdo a ellos en las clases y conferencias hablando así, incitándonos a imaginar, ¿no? Un mundo distinto. Y luego los veo firmando este amicus curiae y defendiendo a rajatabla que el juez es un técnico y que se perdió la carrera judicial y no sé qué, ¿no? Es muy contradictorio. Bueno, yo creo que, a ver, y este es otro hecho, quienes resuelven los asuntos y hacen gran parte del trabajo, pues es todo el equipo que está en la ponencia, ¿no? En los juzgados, en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia. Ese equipo, vaya que requiere una formación muy dura, ¿no? Y una gran competencia técnica, porque son ellos quienes preparan los proyectos y son quienes fundamentan, en fin, son ellos quienes engrosan, ¿no? El titular, pues tiene, ¿qué es lo que tiene el titular? No solamente una formación técnica, que en muchos casos está ahí, y en otros, bueno, a lo mejor no tanto, pero está ahí la formación técnica, pero sobre todo, ¿qué tiene? Pues tiene criterio, tiene lo que los romanos, y desde antes, lo que Aristóteles llama en la Ética Nicomaquea la frónesis, que es la prudencia, ¿no? De ahí es donde viene la idea de jurisprudencia y el jurisprudente. Tiene criterio, tiene prudencia, ¿sí? Y sabe orientar, ¿sí? Sabe orientar el asunto y tiene la capacidad de orientar el trabajo del equipo. Eso es lo que me parece fundamental en los titulares de los órganos jurisdiccionales. Claro, la competencia técnica tiene que estar, también eso lo señaló muy bien ya el doctor Fernando.
pero sobre todo esa competencia técnica, pues es que hay que tener buenos equipos, ¿no? Ahí es donde la garantía está ahí, y equipos con carrera judicial y con todos los títulos y certificados que quieran, en fin, ¿no? Con toda la experiencia que se pueda, por supuesto. Pero en el caso del titular, yo creo que sobre todo, pues debe tener este criterio prudencial, debe tener prudencia, esta virtud de la prudencia, ¿no? Y muchas veces no la tiene, porque si tuviese esa virtud y fuese esta excelencia, ¿no? Dice Aristóteles, esta arete, si tuviese la virtud de la prudencia, pues seguramente no hubiese pasado las cosas que hemos comentado, ¿no? O sea, esa reforma en contra del campo mexicano para privatizarlo no hubiera sucedido, a lo mejor el artículo 2 constitucional en aquel momento, y ahora ya tiene una nueva reforma, pues hubiese sido distinto y se hubiese recogido de otra manera, pues los contenidos de los acuerdos de San Andrés, seguramente. La contrarreforma, que es el acabose de la derecha mexicana, que fue la reforma del artículo 27 constitucional en materia de energía, pues seguramente no hubiera pasado, ¿no? En fin, pero esa prudencia no la han tenido los jueces. El juez y luego magistrado que le reconoce derechos humanos a las empresas energéticas transnacionales, como el derecho a la libre concurrencia y la competencia en contra de los derechos de los consumidores, en contra del interés público nacional, de la soberanía del país, incluso pasando por alto la legalidad o no de los actos que están ahí subyacentes en el juicio, pues ese juez evidentemente no tiene prudencia. Y es uno de estos que ya dijo que él ya se va, ¿no? Y bueno, qué bueno que se vaya. Y junto con él se irán otros más que tampoco tenían prudencia. Entonces yo creo que esto de que tenga que ser un jurista y además súper técnico, con muchos doctorados o no sé, también me parece medio falaz, ¿no? O sea, qué bueno que sea así, pero sobre todo, pues gente que tenga un criterio, una prudencia, que además es también conciencia social y es conciencia histórica, porque si eso tuviesen los operadores judiciales, estas cosas que hemos comentado, estos pues lamentables hechos históricos que hemos comentado y atentados contra la Constitución y del pueblo de México y la soberanía, pues no hubieran sucedido nunca, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tendría que aportar. Bueno, y hay 2 preguntas también del público que nos acompaña de manera presencial. Aquí hay una que se va a realizar y tenemos otros 2 comentarios también a través de la plataforma en línea. Muchas gracias. Bueno, pues felicitarles, agradecerles a nuestros ponentes por estas valiosas aportaciones, ¿no? Yo creo que ahí el texto que trae el maestro Raimundo preparado, pues es algo muy, muy valioso, y yo creo que debería de ameritar una publicación, pero bueno, eso ya es otro tema. Nada más, yo quiero de estas 2 brillantes ponencias que se tuvieron el día de hoy, retomar un aspecto y pedirle a nuestros ponentes, a nuestros invitados, pues que se abunde un poco más en ello. Dentro de sus brillantes disertaciones, ustedes mencionaron el derecho a elegir a jueces, juezas, magistrados, a las personas integrantes del Poder Judicial. Este derecho podemos inscribirlo, podemos visualizarlo desde luego dentro del derecho humano a la democracia, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, y mi petición también, es visualizar esta reforma, si podemos visualizar esta reforma, ¿no? Ahora ya texto constitucional, si lo podemos visualizar como una conquista del pueblo mexicano que fortalece y que brinda una mayor amplitud y progresividad a este derecho humano a la democracia, ¿no? Y en ese sentido, si pueden abundar un poco más respecto justamente a este derecho entendido como componente del derecho humano a la democracia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y voy a permitirme leer las 2 preguntas del público que nos acompaña en línea. Una es de Faustino Amado del Valle Herrera y bueno, va acompañada de un comentario. Dentro de todo lo que se ha platicado, me parecen las 2 exposiciones excelentes. La única pregunta que tengo para ambos es: ¿por qué se tiene que hablar de una llamada reforma de la supremacía constitucional? A fin de cuentas, ¿no se darán cuenta que eso pudiera ser contraproducente? No ahorita, después. Ya que no estoy en contra de la reforma en lo personal, pero con lo que no queda claro es la forma en que lo están haciendo.
Y la siguiente pregunta es de Xochitl Ja y dice así: ¿de qué manera afecta directamente a la ciudadanía el paro que se mantiene en el Poder Judicial? Muchas gracias. Atiendo yo primero, ¿sí? Gracias. Bueno, esto que preguntaba, que planteaba Jorge, del derecho a la democracia, realmente pues es un derecho que no ha sonado ni circulado mucho en nuestro país, ¿no? Yo la primera vez que lo escuché y demás fue en Venezuela. Fue en Venezuela, incluso me traje un librote, ¿no? No me acuerdo ahorita el autor, pero ahí lo tengo, sobre el derecho a la democracia, ¿no? Y dije, bueno, pues esto es todo un desarrollo y no lo he visto en México, ¿no? En nuestro país. Y eso ya tiene, no, pues ya está, fue presidente López Obrador, eso tiene ya, pues 12 años, ¿no? Que más, quizás 15 años que yo vi eso. Bueno, primero lo que quiero decir es que es un tema que no está presente en la discusión pública de nuestro país. Sería muy bueno que desde aquí, desde la CNDH, yo siempre que vengo, bueno, les digo eso, pero pues es que siendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues aquí es donde hay que poner la vanguardia y marcar el paso, pues de los derechos que es importante reconocer y garantizar, ¿no? Yo creo que sería muy importante plantearlo, bueno, ahorita lo estamos haciendo, pero pues avanzar sobre eso desde acá, primero. Y luego, me parece que sin duda alguna, este derecho a elegir a los jueces, pues abona, ¿no? Además, al mismo desarrollo democrático del país. Y eso es muy, muy importante. Sea por la vertiente de un derecho general a la democracia, sea por la vertiente de los derechos político-electorales de los ciudadanos, me parece que abona a esta construcción de un país más democrático y a la apertura, y es muy raro cuando lo digo, a mí me parece muy extraño, la apertura de espacios públicos, ¿no? Bueno, pues es que esos ya de por sí son espacios públicos, pero lo que sucede es que eran espacios públicos muy herméticos, muy cerrados, ¿no? En donde, pues parece ser que, por ejemplo, el Poder Judicial, siendo tan técnico, como se dice, yo no sé si, no siempre estoy convencido de eso, pero bueno, siendo tan técnico como en principio tendría que ser, o se supone que es, pues parece que no tiene cabida el trato con las personas, ¿no? Parece que no tiene cabida y muchas veces se ve como una concesión de los titulares de los juzgados o de los magistrados o de los ministros, ¿no? Que incluso a veces pues te mandan con algún secretario. A mí esto me pasó pues muchas veces siendo abogado litigante en temas de derecho indígena, ¿no? Con comunidades indígenas y campesinas, pues no nos recibía el titular, nos mandaba con alguien, ¿no? Entonces yo creo que esa barrera hay que romperla y sin duda este derecho a elegir operadores judiciales puede ayudarnos a que así sea. Y el otro punto importante aquí es que, a ver, este es un derecho sobre el cual no hay duda. Los derechos político-electorales son de esos derechos sobre los cuales nunca ha habido duda, porque son los derechos con los que nace toda esta narrativa de la modernidad y el Estado de Derecho y demás. O sea, son los derechos mismos por los que peleó la burguesía fundacional de todo este patrimonio, digamos, ¿no? Junto con los derechos civiles, pues estaban los derechos políticos. Nadie había discutido eso. Y ahora, y además aquí en México, pues también ha sido muy difícil y son décadas de construcción y de consolidación del Estado mexicano por un lado, pero además, pues también de caminos y de espacios y de vías democráticas, ¿no? Y son conquistas que uno podría decir, bueno, está claro que ya están, ¿no? Cuando se superaron los fraudes electorales y finalmente López Obrador pudo llegar a la presidencia, pues me parece que es un hito histórico en muchos sentidos, pero también para efectos de la construcción de la democracia y de los derechos político-electorales en nuestro país. Y ahora que vino la propuesta, la iniciativa de la reforma judicial que incluía el voto popular de jueces, magistrados, ministros, pues muchos de estos juristas anteriormente tenidos por progresistas, pues salían con que pues no era posible, que hasta allá no podía llegar la democracia y que el voto no podía llegar al Poder Judicial, ¿no? Con un montón de argumentos que cuando uno pues le rasca un poco, te das cuenta de que no tienen mucho sostén, ¿no? Pero lo que sí muestran, pues es un cierto desdén por el pueblo, ¿no? El populacho, la plebe. Es más, pues las teorías que ahorita están en boga
y en boca de todos estos colegas y profesores, pues son las del populismo, ¿no? La 4T es de un gobierno populista, estas reformas son populistas. Lo que hay ahí es un desprecio por lo popular, que lo que esconde, pues es la discriminación efectiva que sucede todos los días en este país. Son discursos no solamente, son discursos racistas, son discursos clasistas, los que están detrás de estos argumentos, ¿no? La gente dicen, no, pero ¿cómo? Si la gente no puede escoger novio, ¿no? O novia, ¿cómo van a escoger jueces? ¿No? No, son elecciones muy complicadas. Bueno, pues si ya de por sí los procedimientos electorales son complicados y aún así se ha logrado politizar a la gente y que se asista a las urnas, y se ha ido, conforme más sucede, pues más aprendizaje hay y mejor ejercicio democrático se hace cada vez que sucede, ¿no? En fin, eso por esa pregunta. Luego, ¿por qué se tiene que hablar de una reforma de supremacía? Bueno, yo creo que se tiene que hablar de eso por todos los enredos en los que los juristas y los propios operadores judiciales se han ido metiendo y nos han ido metiendo a todos. Porque, pues en principio, cuando estaba solito el artículo 133, pues había una postura más o menos clara, homogénea y un consenso. Luego viene la reforma del artículo 1 constitucional de 2011 y pues se entremezclan dos formas distintas de entender cómo aplicar las normas constitucionales y en general las fuentes a las que había que recurrir y en qué orden para resolver casos, ¿no? Pero yo creo que eso pues es una falta de precisión en la teoría del derecho que se genera aquí en México, la adopción de otras posturas que pues están fuera de contexto y que cuando las traemos a colación y las citamos así nada más, pues no terminan de encajar porque están pensadas para otras realidades en otros lugares, ¿no? Y luego, pues una serie de acomodos ahí, pues muchas veces contingentes o más bien pues oportunistas que tampoco le dan claridad del todo, ¿no? Al punto de que, bueno, pues ahora se ha tenido que... tan es así, la prueba es que, tan esto es así, la prueba es que pues ya los legisladores del grupo mayoritario en las cámaras, en el Senado particularmente, pues han hecho esta propuesta que se está pues discutiendo y por aprobar, ¿no? Incluso tratando de corregir o precisar o modificar el artículo 1 constitucional en cuanto al tema de la convencionalidad. Pero me parece que ¿por qué se tiene que hablar de eso? Porque hay una combinación de muchos factores que lo que han generado es una gran confusión al respecto, ¿no? Yo creo que por un lado, con una interpretación mucho más cuidada, se podría armonizar, primero. Y segundo, si ha sucedido esto, pues es porque más allá de las implicaciones jurídicas, pues más bien es también un mensaje político, ¿no? Y es algo que no habíamos visto ni siquiera con esa contundencia durante el gobierno del presidente López Obrador y se está viendo ahora en esta legislatura. Un mensaje político muy contundente, ¿no? En donde se dice el programa de reivindicación de la Constitución mexicana y de fortalecimiento de sus contenidos sociales y nacionalistas va. Y no lo van a poder echar para atrás, ¿no? Es incluso un mensaje político. O sea, tiene esas dos dimensiones, ¿no? De por qué ahora se está hablando de la supremacía constitucional, que deben saber, pues es un principio que está en las constituciones mexicanas, pues desde siempre, y que además, pues es un principio que nos trajimos de la Constitución norteamericana, ¿no? Que ahí es donde aparece esto de la supremacía constitucional, por lo menos, pues en los tiempos más recientes. Luego, ya la última, lo del efecto del paro, ¿no? Híjoles, bueno, pues sí es muy curioso, ¿no? Porque es digamos, la resistencia al interior del propio Poder Judicial en donde pues no es una decisión por consenso, por lo que se ha visto, porque cada día hay más videos circulando en donde hay juzgados, tribunales, magistrados, jueces que no están de acuerdo, incluso personal que no está de acuerdo y al que se les está pues forzando a mantener el paro de labores, por un lado. Y por el otro, pues también, pues digamos, pues jurídicamente el paro no está tan claro, ¿no? Claro, salió el ministro Cosío a decir, bueno, es
es una reducción de labores análoga a la de cuando tuvimos la pandemia por SARS-CoV-2, ¿no? Sí, porque eso lo justifica, ¿no? Para no decir que es un paro de labores, sino una reducción de labores. Lo cierto es que sí se entorpece el acceso a la justicia y no hay, para el conjunto de la población, y la motivación pues no parece ser suficiente. Esto lo que quiere decir es que están tomando una medida pues que es desproporcionada en relación con lo que se está afectando. Se está afectando el acceso a la justicia de miles de personas, quizás millones de personas, frente a una para defender el interés y las preocupaciones de algunos grupos al interior del Poder Judicial, ¿no? Pero eso está destinado al fracaso, ¿no? La verdad es que yo creo que no va a durar mucho más. Ya el mismo Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, pues ya dio la instrucción de que se levante. Entonces, bueno, quienes no hagan eso, pues ya estarán en franca rebeldía y seguramente pues habrán acreedores de sanciones y responsabilidades, ¿no?